hace años empecé a escribir en una nota del móvil sobre diferentes temas en los que estaba pensando y que me parece que mis reflexiones tenían algo de sentido y no pretendía ni compartirlas ni nada, simplemente como reflexionar sobre algunas cosas para mí misma y bueno, pues poder ver con el tiempo cómo cambiaban mis pensamientos y qué reflexiones iba añadiendo y tal. Pero jamás pensé que iban a dar para una predicación, ni para una serie de predicaciones, ni nada. Pero después cuando me propusieron en predicar, que algunas veces pensé que me parece importante para cualquiera compartir lo que se aprende y especialmente cuando ves que no es un pensamiento que a día de hoy esté muy de moda o que se comparta mucho o se enseñe mucho. Entonces, bueno, con esta predicación y con estas predicaciones que si hago más de una el año que viene, me gustaría hablar a esta generación, hablando de mi generación en concreto y de generaciones más jóvenes, pero también a esta generación hablando de todas las personas que estamos vivas a día de hoy. Y hoy quería hablar de la importancia de aprovechar bien el tiempo. Y esto no va a ser ninguna charla de un coach sobre la gestión del tiempo ni nada así, sino que veo que el tiempo es algo de lo que se habla un montón en la Biblia y que se nos insta constantemente a aprovechar bien el tiempo. Entonces creo que es algo que deberíamos tener más en cuenta en nuestro día a día. Y quería preguntar, ¿qué te dicen estos versículos? Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esto me llevaba a reflexionar sobre algo que creo que tienen en común ambos versículos, que es la importancia de la meditación bíblica. Y cuando escuchamos la palabra meditación, a veces pensamos en otras espiritualidades o religiones o algo así, pero la definición de meditación de la RAE es pensar atentamente o reflexionar. Entonces, si volvemos a los versículos mencionados, uno dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Pero ¿cómo va Dios a enseñarnos si no pasamos tiempo pensando y no pasamos tiempo con Él? El otro dice, cuidad mucho vuestra manera de vivir, no viváis como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. En otra versión dice, no seáis irreflexivos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no he vivido en ningún otro momento de la historia, por supuesto, pero creo que a día de hoy hay una crisis verdadera en el tiempo que pasamos de reflexión y de pensar y también en el deseo que tenemos de hacerlo. Y entonces quería estructurar la predicación de una manera que no va a aparecer en ningún PowerPoint porque no he hecho, pero quería hablar primero de dos maneras erróneas que veo que son tendencias comunes de gestionar mal el tiempo, que son por una parte el desperdicio del tiempo y por otro la superproductividad. Y luego un modelo bíblico como pautas que dice la Biblia para aprovechar bien el tiempo, cosas muy básicas. Entonces, bueno, antes quería decir que no soy ninguna experta en la gestión del tiempo. Quien me conoce sabe que pierdo mucho el tiempo, me suelo poner muchas más o muchas menos cosas de las que tengo que hacer en el día y entonces también lo desperdicio. Pero al final, con mi mala gestión del tiempo, Dios también me está como molestando y pinchando y viendo que no lo estoy haciendo bien y que quiero invertirlo bien, porque realmente los días son cortos, no como dice la Biblia, y quiero invertir mi tiempo bien. Entonces, bueno, primero, manera errónea de gestionar el tiempo y veía eso, pues el desperdicio activo del tiempo, ¿no? Como entendido como no pensar o dejarse llevar por las circunstancias, por el ritmo del día y no planificar nada. Y el autor de Proverbios en el capítulo 6 dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. No voy a hablar de que el descanso sea malo ni de que dormir sea malo. De hecho, voy a mencionar el descanso como una parte fundamental en el plan de Dios para nuestra vida aquí. Y es posible que nos identifiquemos con este tipo de descanso y de abusar de dormir, pero me gustaría parafrasear este versículo con una tendencia que creo que está más extendida a día de hoy. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás con el móvil? ¿Cuándo volverás a la realidad? Un momento, solo 10 minutos, comprobar la vida de ese famoso o esa famosa y se te pasará la vida y tu tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Quien me conoce sabe que no soy una gran fan del móvil, pero reconozco los beneficios que tiene la tecnología y los que ha tenido y los que va a seguir teniendo. Pero creo que es muy, muy fácil abusar del tiempo que pasamos con el móvil sin darnos cuenta. Y no va a ser una charla de las redes sociales, pero creo que es la tendencia que más se da a día de hoy para desperdiciar el tiempo.
Y creo que está muy normalizado además hacerlo. Entonces, el otro día veía una entrevista a una psiquiatra y están recomendando los expertos en salud mental pasar 15 minutos al día sin ningún estímulo, como simplemente tú contigo mismo y con tus pensamientos y estar sin ninguna pantalla, sin hablar con nadie y ya está. Y las personas que le estaban entrevistando se quedaron como diciendo, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos pasar 15 minutos sin hacer nada, sin estar mirando una pantalla o sin estar hablando con nadie? Seguramente esto siempre haya sido un reto. Estar pensando y reflexionando y pasar tiempo a solas seguramente nunca ha sido fácil, pero seguramente también antes era más fácil poder hacerlo y más natural. Cuando no existía algo con lo que poder estar estimulado siempre, pues supongo que a veces la gente se aburría y a veces llegaba a conclusiones y podía llegar a pensar. Y hace poco hablaba con una amiga, con Erika de hecho, sobre lo que nos cuesta pasar tiempo a solas y lo que nos, el miedo que nos da enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Y a nuestros pensamientos. Y eso se puede dar porque quizás lleguemos a pensar que nos dan miedo nuestros pensamientos, ¿no? Que llevamos un tiempo recorriendo un camino que no es el que tenemos que recorrer, pero Dios quiere acompañarnos también en eso y quiere acompañarnos en nuestras reflexiones y en el tiempo a solas y alumbrarnos con la luz que Él nos puede dar y guiarnos hacia el camino correcto. Y luego, por otra parte, esta tendencia de desperdiciar el tiempo con las redes sociales me parece que también llena nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestra cabeza de deseos y de realidades que nos alejan de la realidad que estamos viviendo y de estar viviendo el presente y el ahora, ¿no? Y hace poco me ponía a pensar cómo sería mi vida, en qué pensaría o qué desearía si no mirara tanto las redes sociales, ¿no? Porque al final, hace tiempo leía una frase que nuestra mente se alimenta de aquello que entra en ella. Tú con lo que hagas con tu tiempo y lo que entra en tu mente es lo que estarás pensando en el día a día, lo que te moldeará y lo que te dará forma. Y pensé, bueno, ¿qué sería de mi vida, en qué pensaría si no mirara tanto o no tuviera redes sociales? Entonces vi una entrevista de Scarlett Johansson, que creo que según la edad que tengáis lo ubicaréis en unas películas o en otras. Ella recientemente ha hecho de La Viuda Negra de Marvel, por ejemplo, y decía una cosa que me pareció muy interesante. Decía, soy una persona demasiado frágil para tener redes sociales. Mi ego es demasiado frágil, mi cerebro es demasiado frágil. Ya tengo demasiada ansiedad. Tuve Instagram una vez durante 3 días y cuando me di cuenta había pasado 20 minutos mirando la página de alguien que tenía una esposa, un pitbull, 2 hijas, que vivía en Los Ángeles. Y después pensé, siento que debería mudarme a California y tener ese perro y cambiar mi vida de todas estas maneras. Sentía como que me estaba perdiendo la vida de esta persona. Soy demasiado frágil y tengo otras cosas que apreciar. No puedo. Y me parece muy fácil y muy deshonesto poder pensar, bueno, simplemente Scarlett Johansson es súper débil y para ella no son las redes sociales, pero a mí no me afecta nada lo que veo y lo que consumo y el tiempo que paso en ella. Creo que simplemente ella ha sido lo suficientemente valiente para poder reconocer a la gente y reconocerse a ella misma que es algo que le afecta, porque reconocer que algo que estás haciendo te está afectando tiene que llevar a cambiar, a ser consecuente y a cambiar ese estilo de vida por otro que te venga mejor. Y por supuesto hay muchas otras maneras de desperdiciar el tiempo y cada uno debe de pensar en las que en su día a día haga que no invierta bien su tiempo y que su mente se esté llenando de cosas que no quiere que se llene y llenarlas de unas mejores. Pero me parecía oportuno dedicar este punto especialmente a las redes sociales porque, como he dicho, me parece la tendencia que más se da a día de hoy para perder el tiempo y para no invertirlo bien. Y estaba pensando también en una frase de Gandalf, del Señor de los Anillos, que le dice a Frodo, todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Lo vuelvo a repetir, todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. El autor de El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, era cristiano y creo que seguramente tenía en mente algo muy parecido a mí cuando estaba pensando en esta predicación y es lo importante que es invertir bien el tiempo en esta vida. Entonces, ¿estamos aprovechando bien el tiempo? ¿Estamos con nuestras actividades del día a día sirviendo a propósitos específicos que nos hemos planteado o nos dejamos llevar por el ritmo de las circunstancias? ¿Estamos viviendo como necios o como sabios? Por otra parte, la otra tendencia que veo que más se da a día de hoy es la superproductividad y creo que es como la opuesta a el desperdicio del tiempo, el pensar que si no estás todo el tiempo haciendo cosas y no llenas tu agenda y tu día de cosas, no eres nadie. Y me parece que eso es muy extendido, posiblemente en otros países incluso mucho más. Y aquí creo que ha llegado también esa tendencia, aunque creo que España tiene una cultura del descanso que también que honra, ¿no? Que la honra por una parte. Entonces, bueno, me preguntaba que por qué podemos llegar a tener esta tendencia. Y el autor de Eclesiastés en la Biblia lo expresa mucho mejor que yo y da una razón que puede ser
una de las razones por las que metamos tantas cosas en nuestro día que tampoco nos dejan pensar, ni meditar, ni descansar. Dice: me fijé entonces en otro absurdo de esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse o de trabajar. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. Y dice el autor: también esto es absurdo y una penosa tarea. Aquí deja claro que una de las causas por las que a veces ponemos tantas cosas en nuestra agenda es por la insatisfacción que tenemos y porque estar solos o pasar tiempo con Dios no nos llena lo suficiente, o bueno, no es que no nos llena lo suficiente, sino que no lo estamos haciendo y nos tenemos que llenar de otras cosas, y el trabajo es una de las cosas que podemos llegar a idolatrar y pasar mucho más tiempo del que debemos, y del que es bueno y del que es productivo, y que acabemos sin ser productivos y sin descansar y haciendo mucho peor nuestro trabajo. Y me recordaba a un pasaje del libro de Jeremías que dice: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Algo que me apasiona de la Biblia es ver que es un libro que tiene tantos años, pero que es tan actual a día de hoy, y a mí, al menos personalmente, me sigue hablando y me sigue retando con cada cosa que leo. Y veo que desde hace miles de años el problema del ser humano sigue siendo el mismo, y es intentar satisfacer nuestro corazón y nuestra alma y nuestra mente con otras cosas que no son Dios. Y me apasiona ver que eso pasaba y sigue pasando y seguirá pasando, y por eso es un libro que podemos usar hasta el infinito, ¿no? Hasta que esta tierra se acabe. Entonces, bueno, también hay una cita que leí hace tiempo que me gustó un montón, que dice: si el diablo no puede hacerte pecar, te mantendrá ocupado. Si no pasamos tiempo de quietud reflexionando en lo que tenemos que hacer y nos enredamos en la rueda de la vida hacia donde nos lleve, ya sea pues por estar distraídos con el móvil, como he dicho antes, o por estar metiendo muchas cosas en nuestro día a día, y no pasamos tiempo pensando en cómo enfrentar este problema o esta situación o esta cosa concreta, seguramente no la enfrentemos bien. Y posponer ese tiempo de reflexión y de pensar no va a hacer que el problema desaparezca, sino que seguramente lo haga más grande, porque cuanto más tiempo pase, eso va a seguir en tu mente y no lo estás enfrentando, y no pensar en ello no va a hacer que se vaya. Pero es muy difícil pensar respecto a esta tendencia de la superproductividad cuando no pensamos que sea importante hacerlo, y cuando no cabe un hueco para pensar en el día a día, o cuando al final del día ya estamos muy cansados porque no estamos priorizando ese tiempo de reflexión y de quietud al comienzo del día o en un momento muy específico que no se pueda posponer, ¿no? Que no sea como algo, bueno, se puede posponer o no lo puedo tener hoy. Debería de ser algo irrenunciable para nosotros. Y bueno, luego quería hablar muy brevemente de como pauta o qué dice la Biblia sobre la gestión del tiempo, pero de una manera breve, porque no es un ABC, que hay un libro en la Biblia que diga pues así se gestiona el tiempo, sino que, como he dicho antes, a raíz de mi defectuosa gestión del tiempo y de ver cómo Dios me va pinchando con diferentes cosas y incomodando con cómo gestiono mi tiempo, me ha ayudado a estar pensando y viendo cómo hacerlo bien, ¿no? Y cómo quiere Dios que vivamos esta vida. Y en 1 Corintios 6 dice, quería empezar con este versículo que dice: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su tiempo a honrar y agradar a Dios. En este versículo está hablando para otro contexto, para otra cosa. De hecho, ahí está hablando de la inmoralidad sexual, pero me parece que tiene cabida en este contexto del tiempo también, porque está hablando de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y que igual que nos replanteamos qué tipo de prácticas hacer con nuestra vida, o qué beber, qué comer, qué tipo de hábitos no nos están haciendo bien, cómo invertimos nuestro tiempo, también le corresponde a Dios. Porque si hay un Dios que nos ha creado, también es competencia suya decir cómo deberíamos administrar nuestro tiempo y cómo no está bien que administremos nuestro tiempo. Y aunque no creamos en Dios, creo que es fácil ver las cosas que nos hacen mal en nuestro tiempo y con las que lo estamos desperdiciando. Entonces, por una parte, creo que indudablemente conocer a Dios es esencial para conocer cómo tenemos que vivir. Y no digo conocerlo de oídas, conocer que Dios existe o creer en eso, sino pasar tiempo con Él. En el Salmo 32:8 el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y velaré por ti. Tenemos un Dios que quiere guiarnos en esta vida, en nuestras decisiones y en cada área, porque no hay un área que no le pertenezca. Entonces quiere guiarnos en todo lo que hacemos.
y no estamos solos. Y cuando nos da miedo enfrentarnos a nuestros pensamientos o a pasar tiempo a solas, nunca estamos solos porque Dios realmente quiere guiarnos con su luz a cuál es el camino correcto y lo que tenemos que hacer. Entonces podemos confiar en eso. Y conocer a Dios nos ayuda a establecer prioridades y a ver qué es más importante, qué es menos importante y qué no debería ni siquiera tener cabida en nuestro día a día. Porque como dice Eclesiastés, hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del sol y para la mayoría de cosas que queremos hacer y son buenas tenemos tiempo, pero hay que ver cuándo corresponde hacerlas y cuándo toca hacerlas. Y si dejáramos que Dios ordenara nuestras prioridades conforme a sus prioridades, nos administraríamos mejor, viviríamos con más gozo y seguramente estaríamos mucho más descansados de lo que estamos. Y me parece una buena idea mirar desde el comienzo de la Biblia cómo nos crea Dios cuando crea a los seres humanos, al hombre y a la mujer en el Edén, y lo que quiere Dios para ellos. Y ese puede ser el objetivo al que miremos para saber cómo vivir en esta vida. Porque luego nos cuenta la historia que el ser humano cayó y entró el pecado en el ser humano y en la naturaleza, pero Dios sigue queriendo un plan de vida perfecto para nosotros. Y aunque aquí en esta tierra tengamos obstáculos para llegar a alcanzarlo, creo que el objetivo al que podemos mirar para saber cómo vivir de la mejor manera, porque Dios nos promete acompañarnos para vivir de esa manera, y aunque nos equivoquemos y aunque sea difícil, porque con el pecado entró pues que el trabajo sea dificultoso y que lo pasemos mal, pero Él promete que va a estar acompañándonos y que hay una manera mejor de vivir que la que nosotros queremos por nosotros mismos. Entonces, bueno, perdón. Por decirlo brevemente, en Génesis desde el principio Dios trabaja y Dios descansa. Y creo que este es un modelo bueno para que tengamos en mente de cómo vivir ni el exceso de trabajo ni el exceso de trabajo. Desde los 2 primeros capítulos, Dios trabaja y descansa. Dice Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los salvajes, sobre los reptiles, sobre todos los animales. Entonces, Dios trabaja, crea a los seres humanos y les manda a trabajar también, les manda que cuiden la tierra, que cuiden a los animales, que se reproduzcan y que se relacionen con Él. Y Dios descansa de su trabajo después. Y bendice y santifica el día de descanso. Y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día 7º de toda la obra. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Dice un autor, el 7º día es lo primero que se santifica en la escritura, lo primero que adquiere ese estatus especial que propiamente le pertenece solo a Dios. De esta forma, Génesis enfatiza la sacralidad del sábado o del descanso. Entonces, Dios trabaja, descansa en el 7º día, Dios no necesita descansar, no es un Dios que se canse, pero descansa para ejemplificar que nosotros debemos descansar también. Y luego manda, en el Antiguo Testamento, manda a su pueblo un día concreto en el que su función es descansar y pasar tiempo con Dios para estar más conectados con Él. Entonces, me gustaría dejar, después de esto, llega Jesús, perdón, y también lo dice muy claramente, dice, venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso. Creer en Jesús nos salva para la eternidad y ya sabemos que nos da vida eterna, pero también nos da la mejor manera de vivir aquí. Y eso es algo que a mí siempre me ha apasionado del Evangelio, que no solamente nos salva para la eternidad, y eso ya es increíble, ya sería el mejor regalo que tenemos, que podemos tener, pero también nos da la mejor manera de vivir aquí en el día a día. No solamente es para el futuro, sino que en el día a día te ayuda a saber cómo vivir de la mejor manera. Entonces, bueno, me gustaría dejar con el último versículo de 1 de Corintios que dice, en conclusión, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.